Muy bien. Les comento un poco a manera de experiencia lo que se ha suscitado el día de hoy. Resulta que hemos visitado la propiedad de, de unos clientes, un inmueble ubicado, ¿sí?, en un distrito, el distrito más grande de Lima, San Juan del Lurigancho, ¿sí? Y en este lugar resulta pues que al momento de realizar la tasación nos hemos encontrado con algunas sorpresas, ¿eh? Una de ellas que son subsanables, por supuesto, y que muchas veces se da en la práctica, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen de personas o conocen de pronto de propietarios que han construido, han edificado, sacándole ventaja de alguna manera parte del balcón para tener una extensión mayor sobre el segundo, tercero, cuarto piso, ¿no? Muchas veces se desconoce de que eso puede generar cargas técnicas, ¿no? A nivel municipal. Claro, en principio no es que la municipalidad lo vaya a detectar, o tampoco cuando construyes tu propiedad vas a tener ideas o planes de realizar, pues, una venta inmediata, ¿no? No, en el momento no pensamos en que queremos vender la propiedad. Sin embargo, cuando pasa a querer negociar, a querer vender nuestro inmueble, nos tenemos que realizar ciertos actos, ¿no? De saneamiento. Y una de estas problemáticas que hemos hallado es que se han generado unas cargas técnicas debido a que se ha tomado parte del segundo piso sobresaliendo hacia la vereda, ¿no? Cerca de 1,5 metros, 2 metros. Y pues la municipalidad ha generado una carga técnica, dándose pues esta carga gracias a la municipalidad, ¿no? Y en consecuencia, pues amerita que sea subsanada, ¿no? Lo interesante de esta propiedad es que se encuentra en un lugar bastante comercial. Cerca a este lugar tenemos unas propiedades, claro, tenemos unos negocios como Tambo, Incafarma, Norquis, ¿no? Hay también un Rockies que son competencia, ¿no? Y negocios similares. Lo particular de este inmueble es que es una casa, ¿no? Pero esta casa ha sido llevado a una independización. Es decir, tú por afuera aparece y se muestra como una casa común y corriente. Bien, pero tiene una puerta, que aparentemente es una puerta para los demás accesos, ¿no? Y es es una única puerta, pero sin embargo, revisada la copia literal de este inmueble, pues se puede advertir, podemos verificar que nos encontramos con dos propiedades, hasta tres incluso, ¿no? ¿A razón de qué? De que el primer piso pues se ha independizado, se ha generado, ha salido en una partida independiente de la segunda e incluso de un tercer piso también. Una fachada que aparenta ser una única casa, pero que de por medio se encuentran hasta tres inmuebles. ¿Bien? Entonces, ya corresponderá a quien adquiera este inmueble si es que lo dedica para un proyecto inmobiliario de pronto, tener departamentos en la misma avenida, o si de pronto le interesa a una de las empresas retails, ¿no? De la cual también pues hemos trabajado mucho en el grupo, y por ahí puede aparecer pues alguna empresa que le interese, ¿no? De pronto una de las últimas transferencias del año pasado fue la compra por parte de lo que iba a ser un Starbucks, ¿no? En una zona de Santiago de Surco, ¿no? Con características, pues, que ellos exigen, ¿no? Y hay características no comerciales que de pronto uno no advierte que son externas, pero que va a ayudar mucho en el flujo comercial. Entonces, dada esta situación, para los amigos quienes son arquitectos, ingenieros, que seguramente también nos están acompañando, ¿sí? Vean de que no hay que recomendar y muchas veces, pues, esta situación se genera también por los maestros de obra. A veces no nos apoyamos necesariamente en arquitectos o ingenieros, queremos sacarle ventaja de alguna manera respecto a lo que sería pues una extensión mayor sobre el segundo o el tercer piso. Bien. Muy bien, van a disculpar la informalidad, ¿sí? Dadas las circunstancias, hemos tenido tasaciones de inmuebles el día de hoy, ¿no? Tasaciones pues, que son realizadas con profesionales, con peritos, quienes nos van a dar los precios comerciales y los precios de realización, ¿no? O esos precios que se le llaman precios
o valores por la cual uno ya quiere rematar el inmueble, ¿no? Tiene que considerarse qué son los precios finales en un informe siempre de tasación. Entonces, viendo ahora nuestro tema, ¿sí? Y como recomendaciones, no tomemos mucha extensión de la sobreedificación del segundo y tercer piso porque nos puede generar cargas técnicas que luego cuando queramos comercializar van a tener que ser subsanables porque las cargas técnicas muchas veces resultan un problema cuando se compra con crédito hipotecario. Por ejemplo, esta propiedad está valorizada en un monto superior a 350.000, 400.000 dólares, en promedio de 350 a 400.000 dólares, y no es que tengamos clientes, ¿no?, que tengan ese dinero en efectivo. Muchos trabajan pues con financiamiento del banco, y lo que va a pasar es que el banco va a enviar a, a estos lugares donde califican, ¿no? Uno de ellos es Cibergestión, por ejemplo, ¿no?, donde califican los títulos para que puedan generarse la aceptación, ¿no? Y en consecuencia la aprobación para que desembolsen los bancos, ¿no? A razón de compras con garantías hipotecarias, ¿no? Y esas son las trabas que no nos va a permitir, pues, que el banco quiera financiar de pronto, porque los bancos tienen propiedades sin ningún tipo de cargas de por medio. Bien, entonces, dada esta breve explicación, muy bien, pueden verme por el video en todo caso. Quiero saber si es que hay algún problema. Parece que alguien me dijo por interno que había tipo una interrupción, ¿no? No hay interrupción en el audio. ¿Estamos bien? Perfecto, entonces sigamos con eso, ¿sí? A ver, el día de ayer, a manera de un resumen, hablábamos, entre otros puntos, ¿no?, de las formas de obtener apalancamientos o apalancarnos para obtener ciertos negocios inmobiliarios, y hablábamos que una de ellas también era, por ejemplo, asociarse con los propietarios para construir sobre edificaciones, y uno de los contratos que mostramos eran esos contratos de asociación en participación, donde el propietario finalmente va a obtener, ¿no?, una ganancia, una liquidez cuando se culmine el proyecto, se tenga la venta total de los departamentos, locales comerciales, tiendas, como lo quieran llamar. Entonces, cuando todo bien, me dice Tommy Zavala. Muy bien, Tommy, todo bien, perfecto. Entonces, hablábamos también de que podemos conseguir un apalancamiento de alguna forma con los recursos de las personas quienes quieran invertir su tiempo, ¿no? O en todo caso también con el dinero de personas que desean realizar o participar pues en esta ejecución de obras, ¿no? Pero para esto había que mostrarle pues la elaboración de un proyecto o por lo menos haciendo la consulta sobre la zonificación o los parámetros urbanísticos que se puedan tener, ¿no?, en el inmueble objeto a ejecución de obra, ¿no? Saber hasta cuánto puede llegar a construirse este proyecto, ¿no? Entonces, mediante esas modalidades, yo voy teniendo información más clara y concreta para poder ponérsela a disposición de mis inversionistas. ¿Te compro el haya o te compro el todo? Compra-venta sobre medida. Muchas veces se da una suerte de invitar a confundir a nuestros compradores, ¿no?, respecto a cuál va a ser la medida exacta con la cual pretendo obtener ese inmueble. En otros términos, es, si yo voy a pagar 100 por 100 metros cuadrados, involucra de que cada metro cuadrado me va a valer 1. Sin embargo, hay una figura por la cual yo podría proponer, en todo caso, el valor respecto a la extensión por la cual yo voy a transferir este inmueble. Vean ustedes que en el artículo 1574, cuando se da la compra-venta de un bien con la indicación de su extensión o caída, ¿no?, y por un precio en razón de tanto, por cada unidad de extensión o caída, el vendedor está obligado a entregar al comprador la cantidad indicada en el contrato que ahí se haya suscrito. Y si ello no fuese posible, pues el comprador está obligado a pagar lo que se haya de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente lo que se haya de menos. Es decir, una de las formas por la cual puedo permitirme, ¿no?, llegar a un acuerdo
salomónico, armonioso, no solamente es mediante esos famosos términos de venta, pues, ad corpus, por la cual yo vendo el todo y tal como está y como se encuentre, sino también puedo jugar con estas posibilidades, ¿no? De obtener, ¿no?, un valor respecto a la extensión que quiero transferir, que deseo vender. En ese sentido, podría proponer como alternativa adicional el hecho de que si hubiese más o hubiese menos, este objeto a cancelarse, a pagarse o a devolverse, ¿sí? En la práctica, no se utiliza mucho estos términos, no se tiende a jugar con esta forma de devolución o ganancia, ya que digamos que existe de alguna manera un estudio, ¿no?, predeterminado donde que se va a conocer las características exactas. Por eso es que en esos contratos de compra y venta de inmuebles futuros, por lo menos se solicita, se tenga un cuadro de especificaciones y además de ellos, ¿no?, un cuadro de distribución, memorias descriptiva, planos perimétricos, ¿no?, y demás información que acompañe y que permita tener una noción de certeza respecto al inmueble futuro que sea objeto de transferencia. Ahora bien, ¿qué pasaría si es que pudiese una extensión mayor o mayor? ¿Hasta cuánto pudiese exceder para yo rescindir ese contrato y en consecuencia decir, ¿sabes qué? Gracias, cada uno a su casa y devuélvase todo, ¿no? Si el exceso o falta en la extensión o caída del bien vendido es mayor que un décimo, vamos a jugar siempre con esta proporción, un décimo, ¿sí?, indicado en el contrato, el comprador puede optar por su decisión. Es una alternativa que se puede dar, sin embargo, como digo, no es muy acostumbrado a utilizarse este tipo de cláusulas, ¿no? Claro, porque si tú estás trabajando ya con un dinero que ingresado, ya inyectaron capital para ejecutar, para pagar personal, para pagar los materiales, ¿no? Y te vas a jugar la posibilidad de vender un inmueble para luego devolver, no, no resulta comercial o favorable, pues para quien está administrando o ejecutando la obra. Entonces, en buenos términos, no me resulta comercial, no me resulta tan favorable que se vaya a dar esta figura y ponérselo en bandeja para que el comprador pueda ejecutarla también, ¿no? Y bueno, hay un plazo, ¿no?, en caso se haya optado por realizar ese tipo de cláusula con la cual se tiene que devolver ese exceso. Si no, pues se va a tener que acceder a mecanismos ya legales, procesales, propiamente dicho, para percibir por la devolución de este dinero. Entonces, en consecuencia, cuando me refiero a corpus, el ad corpus, ¿no?, implica que esta compra-venta ad corpus, ¿no?, es que si bien se vende, sea transferido, sea enajenado a título oneroso, fijándose un precio por el absoluto, por el todo, por lo que refiere al inmueble en su totalidad, ¿no? Y no con arreglo a su extensión o cabida, su medida respecto a los metrajes que éste vaya a tener, que esté yo esperanzado como comprador, aun cuando ésta se indique en el contrato, el comprador debe pagar la totalidad del precio a pesar de que se compruebe que la extensión o cabida real tiende a ser diferente. Por eso es la terminación ad corpus en los contratos, ¿no? Ad corpus, es decir, te voy a vender a, a tanto el precio con las medidas o la extensión que correspondan a compete. Para eso implica pues un estudio de títulos, para eso implica también que se revise mediante arquitectos, ingenieros o personas especializadas, ¿no? In situ, incluso in situ, porque hay que ser un comprador diligente, hay que ser un administrador diligente, hay que ser un ejecutor de obras diligente que nos permita en in situ hacer las verificaciones pues, de los metrajes pertinentes, ¿no? Porque cuando construyes un departamento vas a tener de alguna manera un régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Vas a tener que tener ciertos parámetros, ciertos lineamientos por la cual se permita el acceso a los demás departamentos e incluso unas zonas, ¿no?, por la cual puedan realizar ciertas actividades incluso o hacerlo tentativo el proyecto teniendo espacios recreativos, ¿no?, gimnasios compartidos, áreas abiertas quizás, para que también pues genere de alguna manera una venta más inmediata, ¿no?, más aún cuando estás en lugares tipo ciudad.
el contrato de compra-venta de inmuebles futuros. Vamos a revisar lo que quedó pendiente el día de ayer, este contrato de compra-venta de inmuebles futuros, para hacer una reflexión sobre este contenido. Perfecto. Sí, entonces vamos a hacer una revisión respecto al contenido en que hallamos. ¿Sí? Desde el principio hablábamos de que teníamos que por lo menos saber que si estoy en calidad de comprador o de vendedor, tengo que tener claro que cada personería jurídica puede tener incluso un régimen de poderes. En algunos casos, o por lo general, es el gerente general quien se encuentra facultado a suscribir los contratos. Pero hicimos la salvedad de que no siempre es así. Nos podemos encontrar con un régimen de poderes y también puedo tener apoderados u otras personas quien tenga facultades suficientes para realizar eso. Tenemos que solicitar a nuestro, en este caso, si me hallo por la parte del comprador, a nuestra inmobiliaria vendedora, tendré que solicitarle la vigencia de poder para leer, revisar que no se encuentren con firmas mancomunadas, que no se encuentre con poderes que ya hayan vencido, ¿sí? O en todo caso, que se encuentren con facultades suficientes para este tipo de suscripción, ¿no? Entonces, acuérdense que a veces hay conflicto también en ciertas inmobiliarias y podemos hallarnos en que en ese conflicto han sido revocados los poderes, han sido revocadas las facultades de representación. Entonces, tenemos que tener claro que esta legitimidad para poder suscribir no tiene que plasmarse de manera clara y correcta, ¿sí? De igual manera, inviten a que para efectos de notificaciones se pueda realizar mediante correos electrónicos, mediante WhatsApp y similar, con la finalidad de que mediante constataciones, pues, ya notariales, ¿no? O certificaciones notariales, se puede dejar constancia de que haya habido una comunicación cierta al respecto. La primera parte me tiene que invitar a generar confianza, ¿no? Confianza es que estoy para el lado del vendedor y también confianza o por lo menos tener conocimiento de que es un proyecto serio, no solamente señalar a la ligera, sino por el contrario, tenemos que saber cuál es el antecedente que prima para este proyecto. Si tenemos los datos como por ejemplo la escritura pública, ¿no? Donde tenemos ubicado pues el terreno de por medio y tenemos el número de partida, nos vamos a por lo menos a enterar, ¿sí? Sobre la información matriz y que sobre esta, pues podemos hacer un estudio de títulos, solicitar pues también información de los títulos archivados y solicitar información a registros públicos para saber la situación real de esta propiedad. Ahora bien, el dominio donde se encuentra inscrita esta y acto seguido colocamos también las licencias de edificación que haya sido otorgada por la municipalidad, porque puede darse el caso de que me están vendiendo un proyecto que no ha sido autorizado por la municipalidad y estoy comprando finalmente mal, ¿sí? Entonces, dada esa licencia, ¿no? Por lo menos tengo la claridad de que es un proyecto serio. Aparte de esto, e independientemente de esto, también existen plataformas dentro de la página de Indecopy, por ejemplo, donde aparecen pues un listado de inmobiliarias sancionadas, pero de alguna manera, cuando realizas un proyecto de construcción y eres sancionado, pues tienen la facilidad en algunos casos de crear nuevas empresas, ¿no? Se pueden crear otras nuevas empresas y muchas inmobiliarias han optado, o muchos accionistas, ¿no? De estas inmobiliarias han optado por crear una empresa, ¿no? Y terminar cerrándola junto, o no cerrándola, dándole de baja por lo menos a nivel tributario, ¿sí? Ante SUNAT, ¿no? Con, con la finalización, con la venta de este, ¿no? En ese sentido, es una alternativa también que me va a permitir, como dice, abogar los problemas con el cierre o la baja de esta empresa, ¿no? Porque si llevamos a una empresa a una liquidación y finalmente extinción, ya es otro proceso societario independiente, ¿no? No podemos llevarlo a quiebra porque no habría necesidad de hacerlo, ¿no? Es un procedimiento concursal ante el Indecopi, que ya es un tema independiente. Bien, referidos a los objetos del contrato, por lo menos no me tengo que esmerar en colocarles tantas denominaciones, ¿no? En cuanto a, a que pueda, a que pueda, por ejemplo, ¿no? Tener calificativos adicionales, ¿no? Como oficina dúplex, o en todo caso oficina mixta, u oficina corporativa, o oficina, y un adicional que se les pueda ocurrir, ya que finalmente la numeración y la edificación, y perdón, la
La designación final la van a tener una vez que se genere la independencia de manera completa, ¿no? E incluso a veces se construye y las calles todavía aparecen con otra denominación o incluso no tienen nombre de calle, tienen manzanas, lotes, ¿no? Y sobre manzana y lotes se trabaja también, pero si tú vas a tener que generar una venta para generar la confianza, se sugiere que tengamos la numeración o lo que es el certificado de numeración y nomenclatura, ¿no? Actual, ¿no? Y presentarlo ante SUNAR con la finalidad de que ésta se actualice. Entonces, sobre los inmuebles asignados, por lo menos estoy haciendo la descripción de los metrajes que estos contienen, ¿sí? Los metrajes con la finalidad de tener, ¿no? O jugar, digamos, con con la permisibilidad, ¿no? De un porcentaje del 10% en caso haya un error, ¿no? Hablábamos sobre una diferencia que se pueda suscitar, pero esto se supone que está debidamente estudiada y en consecuencia no debería tener mayor alteración, ya que si esta fuese así, pues van a tener que repeler acciones legales contra la inmobiliaria o la constructora. Bien, es importante que se señale que estos pues tienen obviamente derechos, ¿no? Referidos a usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y en general, que están también vinculados o ligados a un reglamento interno, ¿no? Que si bien es cierto, estos se van a someter a una cuota de otra manera cuando empiecen a realizar la convivencia, eso también tiene que plasmarse dentro del reglamento interno. Y aquí se va a darse, ¿sí? De que el reglamento interno puede muchas veces no estar conforme para todos los propietarios. Les doy un ejemplo, ¿no? En un edificio de 13 pisos, el uso del ascensor no lo va a tener el que se encuentra en el piso número 1. Sin embargo, cuando se hace una cuota o se da un pago de mantenimiento, ¿cierto? Se le cobra a todos en partes iguales, ¿no? Entonces sería bueno también que se plasmen esas diferencias a través del reglamento interno previo, ¿no? A que se genere la venta de estos inmuebles o por lo menos hacer pagos proporcionales. Ahora, los inmuebles que allí se vayan a designar, se vayan a indicar, ¿no? Van a tener que también estar acompañados por lo menos con lo que sería una suscripción de arquitecto-ingeniero por parte de quienes suscriben finalmente los planos, ¿no? O la declaratoria de fábricas y los proyectos de independización y reglamento interno que estos vayan a tener. Ahora, otras otro señalamiento que se muestra aquí, ¿no? La presente transferencia se realiza ad corpus, ¿no? Y que, bueno, ciertamente cualquier diferencia que pudiera existir, pues obviamente se hace en compensación recíproca, ¿no? Pero parece que esa diferencia no puede ser tampoco irrazonable. Bien, hay anexos que voy a acompañar, que voy a sumar a esta compra y venta de inmueble futuro a razón de generar, digamos, la confianza y en consecuencia cumplir también con lo que nos está solicitando Indecopi, con lo que nos están solicitando en caso de que haya una eventualidad o una problemática, o en todo caso con detalles que nos hagan ver de que sepan lo que estoy adquiriendo a futuro. La hoja resumen, cuadro de acabados de zonas comunes, ¿no? Por su parte también el diseño de acabados de la ubicación específica o del inmueble donde se vaya a obtener como producto de la compra de este. Además, también anexar las normas básicas de convivencia, independientemente del reglamento interno. Bien, entonces, los precios y las formas de pagos, ¿no? Utilizamos los medios bancarizables, ¿no? Y tenemos que señalar el precio individual, ¿no? Este precio individual no solamente para saber el valor real, sino que eso va a tener implicancias de pronto para cuando a futuro quisiera realizar ventas también y tenga que, por ello, por esa venta, pagar renta producto de la ganancia de capital que se pueda generar por venta de estos inmuebles. En su defecto, cuando lo presente a registros públicos, pues registros públicos también va de alguna manera a cobrarte o va a liquidar respecto al precio de venta que tenga cada inmueble y en consecuencia pues amerita que cada inmueble se encuentre individualizado respecto a su precio de venta, ¿sí? Puedo poner un monto general, puedo pagarlo de diferentes formas, de diferentes maneras, sin embargo,
tengo que tener un precio individual respecto a cada inmueble. Bien, esta cláusula de condición suspensiva es importante porque el eje de un contrato, más aún un contrato inmobiliario, el objeto de la compra-venta termina siendo pues el inmueble propiamente dicho. Sin embargo, dada la figura de que es un inmueble a futuro, cito esta cláusula dirigida bueno, por estos términos en mérito al artículo que se señala en el Código Civil referida a la condición suspensiva que el bien llegue a tener existencia. Acá se da una particularidad. Cuando empezaban este tipo de proyectos o el uso de estos tipos de contratos, casualmente habían muchas empresas quienes no realizaban el proyecto y había quienes no cumplían y a quienes pues obraban de mala fe, ¿no? Y cuando eso pasaba, pues en vía judicial se hablaba de que si finalmente este contrato tiene o no tiene, ¿sí?, los lineamientos o el sustento propio de un contrato válido, ¿no? ¿Por qué? Porque este contrato deja de tener, digamos, la fortaleza de un contrato completo, propiamente dicho, de un acto jurídico, porque el objeto, ¿no?, aún se encuentra supeditado al que bien llegue a existir esta condición suspensiva. Es importante señalar también las fechas y los momentos para cuando se va a entregar los inmuebles. Y también es importante que el comprador, ¿no?, si es una persona astuta, proponga en todo caso penalidades, ¿no? Penalidades con la finalidad de obtener, pues, a manera, no sé si llamarlo una recompensa o un dinero o darle un castigo, ¿no?, a la contraparte. He visto clientes, ¿no?, quienes están apostando por proyectos que sin embargo vienen abogados con una posición muy enérgica, ¿no? Colegas que dicen, bueno, se supone que es un proyecto serio y no tendría por qué tener miedo respecto a las cláusulas penales que como comprador voy a solicitar que se incorporen, ¿no? Porque si bien es cierto, a veces en la práctica vemos que las inmobiliarias ya proponen sus contratos, bueno, finalmente este termina siendo una suerte de negociación, en la cual yo también como abogado puedo proponer que se instaure algunas cláusulas penales porque necesito que genere confianza en el momento en el que voy a comprar. Y he tenido pues operaciones que se han caído, pero también he tenido operaciones en las cuales la gerencia no tenía ningún problema que se pongan todas las cláusulas penales necesarias. ¿Por qué? Porque existía un soporte financiero que permitía la ejecución del proyecto, ¿no? Distinto a inmobiliarias que juegan con el avance de los proyectos en base a los pagos que los clientes vienen realizando. Cláusula de equivalencia de prestaciones, ¿no? Y situación del proyecto de los inmuebles respecto a cómo se encuentra esta a la fecha. Puede ser que estés comprando en casco, puede ser que estés comprando un inmueble terminado, o puede ser que estés comprando en un anteproyecto. En cualquiera de estas circunstancias, tienes que tener conocimiento de cuál es la situación del proyecto que se viene ejecutando. Es más, empaparte también respecto a la normativa y las áreas, ¿no?, de propiedad exclusiva o de propiedad común, e incluso, ¿no?, el uso, la forma de la cual el mapeo, en todo caso, de las tuberías o cables o ductos que puedan utilizarse para cada uno de estos inmuebles. Ahora, como todavía el ejecutor de obra, el propietario, la inmobiliaria, se va a encontrar o se va a hallar en la ejecución de este proyecto, por lo menos, ¿sí?, se va a requerir de que existan unas cláusulas donde que se entregue de forma expresa, claro, lo estoy comprando, pero de manera expresa estoy entregando también facultades para que puedan seguirse algunas gestiones que se puedan necesitar con la finalidad de llevar a cabo la independización. Básicamente de tipo administrativos, ¿no? Y gestiones municipales que puedan requerirse de por medio, ¿no?
Ahora, si bien es cierto, se supone de que el inmueble o el inmueble futuro va a gravar impuestos, arbitrios, lo que se trata es que toda obligación tributaria, ¿no?, se haga exigible y posterior a la entrega de estos, lo que significa que yo voy a pagar mis arbitrios y mi declaración municipal desde el momento en el que tenga la propiedad, ¿no? Sin embargo, cuando existe otra figura, por ejemplo, de estos contratos de compra-venta de acciones y derechos, ¿no?, mandatos de representación, con mandatos de representación, donde se unen un grupo de personas, cada uno adquiere de por sí, ¿no? Allí es diferente porque vas a tener ya participación desde el primer punto de partida, ¿no? Distinto a esta figura por la cual tienes un inmueble que todavía está por existir o por declararse. Puede ser que exista físicamente, pero la regulación municipal, ¿no?, para realizar el pago de mis impuestos pertinentes, pues va a darse desde el momento en el que yo reciba la propiedad. Tiene que haber un administrador, en todo caso, del edificio, pues amerita una administración del edificio. Hay empresas que se dedican a esto. Normalmente, para empezar, el ejecutor, la inmobiliaria, ¿no?, o el titular del proyecto es quien termina contratando una administración del edificio hasta que se culmine la venta, para que luego, mediante una junta de propietarios, puedan estas personas contratar una nueva administración, ¿no?, que permita llevar a cabo, pues, el mantenimiento del edificio, como también la vigilancia. Entonces, esos lineamientos tienen que estar bien plasmados, dependiendo también de cuánto ascienda la edificación, ¿no? No es lo mismo tener una construcción con 26 inmuebles, ¿no?, que una construcción con, bueno, con de pronto con 4 o 6 inmuebles de por medio, pues que están independizados de alguna manera. Y que en consecuencia también amerita una junta de propietarios. Está muy de moda colocar las cláusulas anticorrupción, ya que se puede suponer de que se han sido cómplices o partícipes, ¿no? De pronto de dinero que ha sido ingresada ilícitamente, y esto, pues, esta cláusula también me va a permitir saber que por lo menos no me va a involucrar, ¿no?, en figuras que puedan considerarse como ficticias para una investigación a nivel fiscal, por ejemplo, ¿no?, que no me traiga implicancias penales, ¿no? Los gastos notariales y registrales, libre mercado. El registrales sí está regulado, pero los notariales, el libre mercado ya depende. Antes se obligaba a ir a una sola notaría, ahora depende del comprador a qué notaría va, ¿no? Y finalmente vamos a ver los anexos, hoja resumen, incluso la fecha de entrega, eh, las características generales de lo que sería el edificio, y normas básicas de convivencia, ubicación de los inmuebles, por elevación para saber cuál es el piso en el cual se está llevando a cabo la compra, la forma en la cual se distribuyen los estacionamientos, y plan de distribución de las oficinas y cada una de estas que va a ser objeto de transferencia. Muy bien. Ese contrato de asociación de participación que mencionamos el día de ayer, ¿no?, nos da la posibilidad de pronto de llevar a cabo la ejecución, pues, de un proyecto teniendo de por medio como asociado al propietario, ¿no? Deben entender principalmente de que no me está vendiendo el proyecto, sino, perdón, no me está vendiendo el inmueble, sino pues está siendo partícipe, ¿no? Puedo darle a manera de un pago una compensación mensual, quizás, o inicial, sí podría hacerlo, ¿no? Pero el objetivo de este es que funcione el propietario como parte del proyecto. Bien, habíamos visto que un contrato
¿sí? En estos contratos de compra-venta también existían pactos de retroventa, ya yéndonos a otro tema o a otras cláusulas referidas a los contratos de compra-venta. Les comento, algunos eh, no entienden en la práctica que esto lo pueden ejecutar o realizar para personas o inversionistas o prestamistas incluso, que tienen pues, o comerciantes que tienen la necesidad de generar una supuesta garantía. Les comento cómo funciona, ¿ya? Implica de que yo, comerciante, ¿sí? Yo soy una persona que me dedico a colocar inversiones, necesito una liquidez de por medio. Y al momento en la cual yo necesito esa liquidez, tengo una propiedad que cuesta 200, ¿sí? Tengo una propiedad que cuesta 200, ¿sí? Voy a vendértela, ¿no? Por ese precio de 200, pero de por medio voy a tener un pacto de retroventa, ¿ok? Un pacto de retroventa con la finalidad de recuperar ese inmueble. Ahora, aquí es donde muchas veces, ¿sí? Se suele utilizar un dinero extra o adicional, ¿no? Que en la práctica, en algunas de forma irregular, tienden a trabajarlo de forma externa, ¿no? Y lo condicionan, pues, a que ese pacto de retroventa para que recuperes tu propiedad, ¿no? Sea dada, bueno, obviamente con el mismo dinero o con la misma cantidad, pero con un dinero adicional, ¿no? Que va a ser revestido de forma externa, ¿no? Entonces, ¿es muy inseguro? Claro que es muy inseguro. Pero en la práctica, muchas personas lo utilizan para sacar la ventaja, pues sí, lo utilizan para sacar la ventaja. Porque si yo tengo una cláusula de pacto de retroventa, va a implicar de que voy a recuperar mi propiedad, ¿no? Y por lo menos voy a tener que realizar la devolución de este pago. Vamos a ver un contrato. Bien, vamos a ver un contrato de compra-venta con pacto de retroventa. Independientemente de la parte introductoria en la cual tenemos las generales de ley de cada una de las partes que hemos estudiado, ¿sí? Y realizar los términos propios de un contrato de compra-venta, vamos a tener este pacto de retroventa por la cual ambas partes, ¿no? En mérito a nuestro artículo 1586 del Código Civil, pactan que por un plazo de 10 meses calendarios a partir de la firma de la escritura pública, ¿no? Tendrán su derecho de retrotraer la presente compraventa, ¿no? Lo que implica regresar, pues, a la parte inicial, ¿no? En ese sentido, miren, y aquí muchas veces se genera esta situación por la cual, ¿no? Quiero sacarle ventaja y no podría técnicamente o legalmente sacarle ventaja a esta figura. Sin embargo, ¿no? Van a sopesar y van a jugar con dinero de forma irregular, ¿no? Que es un riesgo, como muchas veces lo digo, pues es un riesgo. Ahora, puede ser que esta propiedad no cueste $350,000, puede ser que esta propiedad cueste mucho menos, perdón, mucho más, ¿no? Cueste demasiado más, pero como tengo la necesidad de generar una venta de forma inmediata, bueno, generé la venta por un monto de $350,000 con la condición de que en 10 meses, ¿no? Ambos tengan la facultad de retrotraer esta venta, ¿sí? Entonces, y dejando constancia que incluso no se va a tomar posesión, pero si es que no, pero si tuviese la opción de generar esta opción de retrotraer la venta, pues va a meditar tomar acciones legales referidas a ese punto. No, y es más, es importante saber de que tengo que limitar a que el bien no sea objeto de arrendamiento porque pues me voy a topar con tropiezos que también son castigados incluso en la vía penal. Bien, ahora, teniendo esta cláusula de por medio, este pacto de retroventa, ¿sí? Voy a tener esa salvedad, ¿no? De jugar, permitirme negociar, tener liquidez, tener el dinero que necesita para poder tener la seguridad al mismo tiempo de que en 10 meses voy a recuperar este inmueble. Para esto vamos a tener que utilizar un contrato
un contrato, perdón, una nueva minuta y llevarlo también a escritura pública para generar esta retrotracción. Como le decía, de alguna manera estas figuras son empleadas para sacar ventajas en cuanto a préstamos de dinero, ¿no? Prestamistas que quizás no quieren hacer notar, de pronto quieren hacer crecer su dinero de forma externa, de forma irregular, ¿no? Pero de alguna manera garantizando de que tengo por lo menos, ¿sí? La salvedad de una propiedad a mi nombre, ¿no? Entonces, hay personas, no solamente puedo contar con los bancos, ¿no? Tengo personas inversionistas o personas que obviamente generan o hacen esta figura. Entonces, para eso voy a necesitar una resolución. Una resolución de contrato de compra-venta por pacto de retroventa. Y lo que va a implicar aquí es que las partes, en mérito a esta resolución y citando casualmente el contrato de compra-venta antes indicada, van a tomar la decisión y la voluntad de devolverse esta propiedad. Bueno, acá está otro monto diferente, sin embargo, acá tendría que ser el mismo monto por la cual se generó ese pago, ¿no? Y ya que externamente hayan arribado a un acuerdo para que sea un monto mayor producto de este préstamo, ya es una situación diferente. Va a implicar el hecho de pagos de transacciones propias del asunto de impuestos, alcabala o a renta, seguramente puede ser que se cumplan con algunos de estos requisitos propias exigidas en ámbito de renta o en ámbito de alcabala, que ahora también vamos a ver y vamos a aprender a liquidar, y pues hay que pagarlas como tal, ¿no? Pero la garantía que tienen esas personas quienes hacen este tipo de figuras es que por lo menos tienes asegurado el préstamo de dinero con este medio, ¿no? De contrato. Ejecutas y por la presente minuta dan cumplimiento a la cláusula que se dirigía como el pacto de retroventa con la finalidad de retrotraer. Y en consecuencia, ¿no? Amerita que se retrotraiga la renta. ¿Sí? ¿Hasta cuánto puedo tener de plazo? Hasta 2 años. Hasta 2 años podría realizar esta figura. Ahora bien, yendo avanzando con parte de la exposición, son una serie de temas, vamos a ser muy explícito en cada uno de estos, ¿sí? Les invito a que visualicen esta imagen. A ver, a los participantes, indíquenme por favor, ¿no? Indíquenme por favor cuántos de ustedes, así rapidísimo nomás, pongan yo, conoce este lugar, ¿ya? Quiero preguntar a uno de los participantes, si encuentra acá una situación diferente, rara o extraña. A ver, ¿cuántos son de Lima? O ahí pueden colocar a alguien, si se hallan, qué parte o qué ubicación es esta. Ya está, muy bien. Tommy me dijo que sí, muy bien. Tommy, ya ubicaste, ¿no? Ahí tengo una persona que es de Huancayo, dice. Tommy es de Surco, perfecto. Entonces, bien, he colocado esta imagen porque de alguna manera sí, ya lo ubiqué, dice dónde queda, ¿sí? Más o menos ya se orientaron, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer un comentario puntual de dónde se ubica este. Les comento que este es el Loba Liguereta, pues en Surco, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿y qué pasa? Vean la particularidad de que al lado de Loba Liguereta, ¿sí? Al lado de Loba Liguereta, bueno, para muchas personas que he conocido este lugar o han circulado por aquí, se encuentra rodeado de galerías, ¿no? De galerías comerciales, ¿ya? Se encuentra rodeado de galerías comerciales, ¿ya? Entonces tú pasas por este lugar, incluso pasa el tren, pasan diferentes medios de transportes y ves galerías comerciales, ¿ya? Entonces, Tommy, desde Surco, seguramente se dio cuenta. Si pasas y todo el mundo ve y aprecia galerías comerciales, ¿qué hace ahí un campo verde donde debería estar exactamente las galerías comerciales? ¿Ves que hay un campo verde, Tommy? ¿No? O Jorge, que también se encuentra ahí. ¿Ves que hay un campo verde? Bien.
Hay un campo verde donde supuestamente están una serie de galerías comerciales. Bien, entonces, haciendo una reflexión, ¿no? Esto es un parque, perdón, no un parque, un campo, es un campo deportivo, estos de gras, que se encuentran en la parte superior de estas galerías comerciales, ¿no? Entonces, si tú me he ido a pelotear, a jugar pelota por ese lugar, se habrá dado cuenta que por la parte superior, pues, hay un campo deportivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da eso, no? Y miren ustedes que es una forma por la cual se saca provecho, ¿no? En los aires, exacto, ¿no? En la azotea, ¿no? Cuando hablamos de azotea, la gente entiende que es lugar donde voy a hacer la parrilla, ¿no? Cuando hablamos de aire, se puede entender una situación gaseosa, ¿no? Sin embargo, es muy tentativo realizar ya proyectos sobre azoteas, sobre aires, ¿no? Y ahí me refiero a esos derechos a esos lugares para sobreedificar y generar proyectos. Hay gente que tiene mucho dinero dormido aquí, hay gente que no sabe que tiene una mina de oro y se puede realizar. Claro que hay que conocer ciertas características técnicas para saber sobre la posibilidad de ejecutar obras ahí, por supuesto, que no es que esto sea inmediato, hay que tener mucha comunicación y hay que ser muy efectivo al momento de poder trasladar o comunicar la viabilidad de esto. Y para eso tenemos que hallarnos, ubicarnos respecto a los parámetros, ¿no? A al tipo de zonificación que tenemos, ¿no? No en cualquier lugar podemos colocar campo deportivo, no en cualquier lugar podemos colocar una panadería, y no en cualquier lugar podemos hacer un centro de armas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando trabajaba en la compañía de seguridad, ya teníamos que ver, depende de la zonificación, Jorge, claro, ¿no? Si es que el lugar en el que se encuentra se halla, se permite, ¿no? Por ejemplo, tener un sitio donde yo pueda tener una compañía de seguridad para armería, básicamente, o sea, un lugar donde pueda vender armas. También hay, ¿no? Lima Guns, en una empresa que se encontraba cerca a la Baloiguereta y tiene, pues, con toda la seguridad del caso, ¿no? Tenía unos espacios donde generaba, pues, la venta de sus armas, ¿no? Entonces, depende de la zonificación donde pueda realizar el proyecto. Entonces, esta imagen nos permite saber de que podemos realizar proyectos sobre aires o azoteas y que pueden ser muy ventajosos, ¿ya? Entonces, para eso también es importante tener claro la zonificación, como lo dice Jorge. Muy bien, ya está más cerca ahí, ya se han dado cuenta, ¿no? Se supone que hay unas galerías y no muchas personas se han dado cuenta, ¿eh? No muchas personas se han dado cuenta. Bien, entonces tenemos proyectos y sobre estas puedo tener departamentos de pronto donde pueda generar una sobreedificación y pues ahora puedo llegar a independizarlo, podría llegar, ¿qué necesitamos para que esta figura técnica legal sea viable? Vamos a revisarlo, ¿sí? Con las siguientes diapositivas. Para empezar, los aires son o no son inmuebles, porque se supone que yo voy a vender inmuebles, ¿sí? Se supone que yo voy a vender inmuebles. Y si voy a vender inmuebles, yo no le voy a decir al cliente, vamos a hacer un contrato de aires, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos técnicos que los aires tienen para yo poder decir si estos son viables o no? Bien, tenemos que considerar que en una propiedad, y esta imagen la tomé de Sociedad Peruana de Bienes Raíces, ¿no? Tiene como referente los derechos de subsuelo, derecho de suelo y derecho de aires. Estos aires que lo consideramos como una suerte de una figura gaseosa, ¿no? Termina siendo el sobresuelo, ¿no? Termina siendo a lo que nosotros llamamos, ¿no? Un derecho de sobre edificación, sobre elevación, por la cual me puede permitir tener construcciones mayores. Y también va a depender, ¿no? De hasta dónde se me permita construir. Bien. Bien, entonces, los aires son inmuebles. Vean ustedes que señala que este famoso artículo 885 son inmuebles, el suelo, subsuelo, ¿no? Y el sobresuelo tendría que ser aquí. Y el sobresuelo en particular, ¿no? Está comprendido, ¿no? Dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario. Pero miren, qué curioso, puede ser esto
esta sobreedificación o estos aires puede llevar a cabo pues la construcción hasta donde sea útil. Es cierto, pero sin embargo nos encontramos con algunas limitaciones, ¿no? No podemos construir rascacielos pues a la orilla de un mar, ¿no? Entonces tendríamos que, algunos pues, por ingeniería sí es posible, doctor, bueno, puede ser, pero para todo eso tiene que existir pues una, por lo menos una permisibilidad por parte de la municipalidad sobre los estudios de suelos que también se realizan y me permite pues llevar a cabo la edificación. ¿Qué se iba a pensar hace muchos años, no? Hace muchos años, llevar construcciones mayores a 12, 13, 14, 15 pisos, ¿no? Ahora se tiene Jesús María, se tiene Magdalena y en diferentes lugares. Entonces hay un estudio de suelo donde se permite. Entonces, ¿los aires son inmuebles? Sí son inmuebles. Incluso cuando se llega a independizar en tu partida, va a terminar a independizado así. Así como tienes departamento 201 o así como puedes independizar departamento 702, así como puedes independizar la oficina 1001, se independiza y aparece aires. Tal cual, aparece aires en la descripción de la copia literal, en la partida, aparece el término de aires, Jorge, así es, ¿ya? Entonces, la situación jurídica de una compraventa respecto a esta figura, ¿ya? Sí va a obtener categoría como bien jurídico de ser un objeto de transferencia, ¿ya? Pero hay que saber alinearlo. No se trata de que yo haga una compra-venta y yo coloco una cláusula donde digo, ok, Jorge Ángeles vende el inmueble ubicado en calle Miguel Grau 123 a favor de Tommy Zavala y por si acaso Jorge Ángeles se reserva el aire. Ahí dice en el contrato. No es así. Así no aplica, ¿ya? Porque si eso se encuentra sobre una sobreedificación, sobre un lugar donde existe la sobreelevación, pues esto va a invitar a que sea alineado con un reglamento interno por lo menos, ¿bien? Muy bien, Valverde. Valverde nos está escribiendo. Vamos a, antes de avanzar, vamos a hacer que cierre con su comentario, su pregunta en todo caso, Valverde. Bien, entonces, ¿y podría negociar sobre ello azotea? Finalmente, si voy a realizar una sobreedificación, pues podría venderlo toda vez de que estos van a ser bienes, ¿no? Que puedan llegar a existir, ¿no? Y siempre que sean determinados o susceptibles de determinación. Entonces, puedo negociar sobre aires o azoteas. No sé si Valverde sigue con su intervención para no avanzar. Después de stop. Bien, buenas noches, Valverde. Solamente para decir buenas noches. ¿Puede existir propiedad sobre los aires? En realidad, sobre estos aires existe un derecho de sobrelevación, ¿no? Porque físicamente una propiedad está constituida por ese elemento incluso de posesión, donde tengo el goce, el derecho, el uso, el disfrute de forma inmediata, ¿sí? Sin embargo, eso está más dirigido a un derecho de sobrelevación, ¿bien? Entonces, entonces, si tengo ese derecho de sobreelevación, me voy a permitir generar una sobreedificación sobre estos espacios, ¿no? Ahora, hay que tener claro de que cuando yo adquiero una propiedad y me ubico, por ejemplo, en los pisos superiores, puedo tener derecho a esos aires también para generar una sobreedificación, pero puede ser que incluso esos aires estén reservados a favor del propietario, o en todo caso del ejecutor del proyecto, o se encuentren pues reservadas inscritos en el predio matriz, ¿no? O sean considerados como zonas comunes. ¿Qué régimen supone la sobreedificación? Es decir, si voy a tener derecho a acceso a estos aires, yo no voy a tener una conveniencia como propietario único, porque esto va a equivaler a tener también acceso o sobrepasar sobre otros departamentos, inmuebles o otras edificaciones. En ese sentido, la regulación que se va a dar a esta figura de los AES va a estar sometida a la regulación de la propiedad exclusiva y de la propiedad común, ¿no? Que finalmente va a estar regido
a razón de que supone la existencia de una edificación y un conjunto de inmuebles, ¿no? Donde van a existir convivencia, es decir, inmuebles creados como dominios exclusivos y también algunos dirigidos como dominios comunes, ¿no? Distinto pues a la figura exclusiva, ya que el dominio común va a ser esos espacios donde va a ser compartido por todos. Y lo más importante aquí es que cuentan necesariamente, y cuando deseo llevar a cabo la independización de estos aires, o en todo caso, llevar a cabo los futuros negocios sobre aires, tiene que contar este proyecto con un reglamento interno y una junta de propietarios. Sobre el uso, disfrute y disposición de aires, el uso y disfrute y disposición de aires, vean ustedes que para este efecto es señalado una normativa de SUNAR, ¿sí? Ya que el pronunciamiento que ellos hacen respecto a los aires, ¿no? E indican que si bien la venta o cualquier acto de transferencia de aires, o decir, de esta unidad independizada, se inscribe, pero este tiene que constar, tiene que tener un reglamento interno. Por eso hice hace unos minutos esa figura de comparación por la cual Tommy, ¿no? Vendía de Jorge, compraba un inmueble y finalmente acordaban de que, bueno, pues el vendedor se reserva los aires porque en mi contrato así lo estoy colocando y por si acaso tú construyes todo lo que quieras y yo me quedo con el aire a futuro. No es así, ¿no? Lo que supone es que si bien hay una disposición, amerita de que se inscriba por lo menos un reglamento interno, ¿no? Y para esto supone de que el reglamento interno tiene que adjuntarse además planos de independización y memoria descriptiva, ¿no? Y estos no pueden ser llevadas a la ligera, sino por el contrario, tienen que estar suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado. Y además, tiene que indicarse, ¿no? Que los aires, pues, se van a reputar zonas comunes o en todo caso van a ser estos objetos de propiedad, ¿no? Que van a aparecer, ¿no? De pronto, como propiedad, se van a dar como propiedad exclusiva. Los aires finalmente pueden considerarse zonas comunes, pueden considerarse como zonas exclusivas, con la finalidad de que en su momento se le independice y que se llegue a inscribir en una partida, ¿no? Como una propiedad exclusiva. En torno a los aspectos registrales de aires, ¿no? Estamos en realidad frente a una figura, ¿no? Denominada modalidad de propiedad superpuesta, finalmente. Modalidad de propiedad superpuesta. Puede entonces reservarme los aires si deseo vender un inmueble, sí, pero adjuntando los requisitos que anteriormente habíamos señalado. Y en consecuencia, si es que yo independizo los aires como un inmueble más y tengo una partida más, pues tengo que señalarle también porcentaje de participación respecto a las zonas comunes que pueda tener. Y esto pues ya se ha visto en diferentes pronunciamientos, porque se confunde de que el hecho de darle la designación de aire supone zonas comunes, no necesariamente. Si le vas a dar la categoría de una propiedad exclusiva, pues tienes que otorgarle esos porcentajes de participación en zonas comunes. Entonces, para transferir esa propiedad de aires, necesariamente requiero una independización. Ahora, si fuesen autorizados de pronto desea generarse o desea enajenarse o ser transferido, cuando esto está sometido a un régimen de una serie de, de inmuebles o de serie de propietarios, ¿no? Vamos a tener que los bienes, como aires propiamente dicho, pueden transferirse cuando menos se autorice por las 2/3 partes de la Junta de Propietarios. Por lo tanto, los aires pueden ser objeto de una compra-venta, sí. ¿Que necesitan lineamientos particulares? Claro que sí, a tenerlos en cuenta como se ha señalado. Bien, hay un criterio muy interesante que se ha dado respecto a esta calidad, ¿sí? O la identidad funcional, ¿no? Y pasa lo siguiente, ¿no? Se había dado una observación a razón de que una propietaria,
¿no? Si bien había otorgado un reglamento interno y había independizado una azotea, es decir, construyo 1, 2, 3, 4 pisos y independizo mi azotea, pues técnicamente y a nivel municipal se me autoriza tener construcciones para pisos mayores, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues la voluntad de esta persona es seguir construyendo. Claro, pero ya independizaste como azotea. Ciertamente, independicé como azotea, pero ahora que he construido, pues donde antes era una azotea, ya ha generado un nuevo nivel de un departamento encima, ¿ok? De esa azotea, pues resulta evidente que se desea continuar con la construcción de un nuevo inmueble, o de un nuevo departamento, sobreedificando, ¿no? Y luego pues quedará otra nueva azotea. Entonces lo que era azotea ya no será, digamos, azotea, puede ser la continuación del piso 4, 5, 6. Y esa nueva azotea pues tendrá otra denominación, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es que con esta figura pasaba de que no deseaban aceptarle porque no querían pretender de que había sobreedificación sobre azoteas porque se entendía que hasta ahí llegaba el inmueble. Entonces, si existe todavía ese derecho y se permite esa sobreelevación y construir más niveles desde allí, ¿no? En la medida de que esas independizaciones sean aceptables, pues con todas las características técnicas municipales, pues se puede realizar independizaciones sobre una azotea, pero ya sería cuestión de manejar las denominaciones del mismo. Entonces, normalmente utilizamos la calificación de azotea por el último nivel techado, ¿no? Hay pronunciamientos sobre lo que es aires, y estos son casualmente pronunciamientos del Tribunal Registral, ¿ya? En los cuales mencionaba que se había consignado pues en contrato de compra-ventas básicos el derecho o la voluntad de querer reservarse los aires, ¿no? Y no aplicaba de una forma sencilla, como se les comentaba, sino amerita pues la aplicación de estos lineamientos, tener por lo menos el reglamento interno, la executiva y una serie de planos que tienen que ser visados por arquitecto, colegio de ingeniero y es más por la municipalidad, incluso para generar la inscripción del reglamento interno, para generar pues esta figura de reserva de aires, ¿no? Entonces, si te vas a reservar la propiedad de aires, ¿no? Para futuras edificaciones como vendedor, pues tienes que tener el reglamento interno, ¿no? Tienes que tener el reglamento interno. Bien, entonces los aires vendría a ser una suerte de un inmueble propiamente dicho, ¿no? Por lo menos tengo un derecho de sobreedificación. Puedo tener también limitaciones que me puede dar pues, el reglamento interno de la Junta de Propietarios, ¿no? Respecto a si se va a generar la edificación o no. Bien, ahora respecto a esta ley que cito aquí, ¿no? Es una ley que nos permite realizar, pueden acoger, le está sirviendo a muchos amigos arquitectos o ingenieros, ¿no? Que están llevando a cabo la regularización de edificaciones, ¿no? Por la cual se le permite con esta ley, sin tanto embrollo a nivel municipal y sucesivo, mediante ya sea verificadores registrales, que los propietarios de edificaciones, ¿no? Que hayan llevado a cabo ciertas edificaciones ejecutadas, realizadas hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿no? Y que han sido construidos pues sin licencia de construcción o conformidades de obras, pues o no cuenten con declaratoria de fábrica ni independizaciones, podrán sanear esa situación, ¿no? Recuerdo a los procedimientos que la propia ley pues señala, ¿no? Esta es una modificación que nos permite realizar regulaciones respecto a edificaciones que se han podido dar y no necesitaría tanto embrollo para eso. Exonerados de pagos, me pregunta Jorge Ángeles, ¿en qué sentido? Sí, tienen que intervenir verificadores similares. Así es. Ah, no, en el caso de la inscripción de los reglamentos, no. Solamente para este caso o esta figura de la regularización. Bien, siendo las 8 de la noche, vamos a apuntar a el tema de comprar y vender inmuebles, pero yo he sugerido, ¿sí? Que esta figura de comprar y vender inmuebles, a razón de que vamos a conocer los aspectos de costos de transacción, vamos a realizar lo que sería evaluaciones respecto a los pagos de renta y hacer estas comparativas en base al índice de corrección monetaria, ¿no? Vamos a utilizar
en algunos casos nuestra calculadora también, para saber liquidar de manera correcta cuáles son los costos que involucran, esos costos de transacción, una operación de compra-venta. En ese sentido, lo que estoy indicando, sí, es que vamos a trabajar este tema de compra-venta de inmuebles para el día de mañana. Tengan a la mano, por favor, una calculadora, ¿sí? Y vamos a aprender a realizar costos de transacción en los contratos de compra-venta de inmuebles. Tenemos una operación de compra-venta. Aparentemente estoy pagando 100 por esa compra-venta, pero eso tiene otros costos de transacciones adicionales, ¿sí? Les voy a comentar un caso. Pasó con un cliente por la cual tenía un asesor de REMAX, ¿ya? Y este asesor de REMAX le hizo pagar un pago de impuesto a la renta que no ameritaba, ¿sí? Por un monto estimado de 13,000 soles. Cuando me trajeron al despacho por poder revisar si era competente hacer el pago o no, pues resultaba que estaba inafecto al pago de este impuesto a la renta. Entonces, es importante saber de que cuando voy a vender, me corresponde pagar impuesto a la renta. Pero ¿puedo estar inafecto? Pues puedo estar inafecto, puedo no pagar. Me corresponde no pagar. Puede ser el caso de que me corresponde como comprador pagar impuesto de alcabala, pero ¿puedo estar inafecto? Pues puedo estar inafecto, ¿no? Si incurre en algunos de los supuestos. Ahora, si es un inmueble que corresponde pagar impuesto a la renta, ¿ya? Y vamos a ponernos en el caso que yo lo compré por 100, ¿ya? Y pagué, obviamente, esos 100, y ahora lo estoy vendiendo a 150, pero eso pasó, vamos a ponerlo hace 3 años, ¿ya? El dinero no vale lo mismo hace 3 años que ahora, ¿no? No vale lo mismo. Les hago una pregunta general. ¿Qué podían comprarse con un sol en el colegio? Cuando estaban en la primaria, exactamente. Muchas más cosas que ahora, posiblemente. ¿Con 2 soles eran millonarios en el colegio? Seguro que sí, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Es de que el uso o el valor del dinero en el tiempo es importante y para eso va a existir un índice de corrección monetaria por la cual ese 100 se lleve a un valor al presente. Y se van a dar cuenta que ese 100 que pagaste aquel entonces, a la fecha, equivale a que pagaste como 120, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si tú sacas tu cuenta y tú dices, oye, yo pagué 100 y ahora lo estoy vendiendo a 150, pues gané 50, ¿no? Y se supone que tengo que pagar un porcentaje de esos 50, ¿ya? Pero si lo paso a un valor presente y ya no es 100, sino es 120, pues ya no pago el impuesto a la renta sobre 50, pagaré sobre 30. Y obviamente pagar 5% sobre 50, el 5% sobre 30, pues es diferente, ¿no? Hay un dinero que se puede ahorrar y hay un dinero que compete, pues, guardárselo, ¿no? O erróneamente, pues, pagar sus impuestos. Entonces, eso es lo que vamos a conocer el día de mañana y a mérito de que tengamos muchas pinzas en esto, ¿no? Aparte de terminar de revisar algunos contratos, ya contratos propiamente dicho de las figuras inmobiliarias que estamos viendo, ¿ya? El curso ha sido un curso bastante express, ¿ya? Deberíamos tener más horas y más profundo, claro que sí. He procurado tener la parte más exquisita de esto sin perjuicio de que ya tienen mis datos y pueden realizarme las consultas necesarias para poder apoyarnos, ¿no? En caso necesiten de alguna orientación técnica. Así es, ¿no? Muy bien. Entonces, Juan Sánchez, casualmente sobre esos detalles lo vamos a ver. Si pasa, me dice sobre una comisión, ¿verdad? Por el municipio, no, no Juan Sánchez, no. Por eso es que la municipalidad están dando el grito al cielo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo es el valor presente en una valorización? A ver, a eso me refería, ¿no? Por eso es que el día de mañana vamos a hacer los cálculos, ¿no? Y vamos a apoyarnos en base al índice de corrección monetaria, que es un cuadro Excel que nos arroja el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar el día de mañana para poder tener tasación. No vamos a tocar tasación. No, ese es un curso muy especializado, diferente, ¿sí? Lo podemos conversar, te puedo orientar a grosso modo, Jorge, sí, pero no es un curso de tasación propiamente dicho, ¿ya? Lo que sí vamos a ver son costos de transacción
en las compra-venta de los inmuebles. Eso es lo que vamos a atender el día de mañana. ¿Está bien? ¿Correcto? Entonces, para saber cuáles son los costos que involucra en una operación de compra-venta. ¿Perfecto? Entonces, y de esta manera, les agradezco mucho por su tiempo.